primero es que tengo que saber qué me pasa a mí como papá respecto de eso, ¿no? La situación hoy día, los datos que tenemos hoy día, también nos dicen que hay padres que consumen alcohol y que consumen marihuana. Entonces la postura que yo voy a tener frente a mi hijo respecto de esta sustancia es distinto en función de lo que él ha visto en mí o lo que sabe de mí respecto a este tipo de comportamiento. Si yo soy consumidor de alcohol, si yo como papá me excedo en el consumo de alcohol, las posibilidades que tengo de conversar con mi hijo son bastante menores en términos de ser figura de autoridad respecto al consumo de alcohol, que si yo tengo un consumo de alcohol pero que no me excedo. Y si yo fumo marihuana como papá, también tengo un piso distinto para hablar sobre el tema del consumo de marihuana con mi hijo que si yo no soy consumidor de marihuana, ¿no? Entonces esa es una primera cosa que tengo que tener claro como papá cuando quiero hablar del tema con mi hijo. Si yo tengo un consumo, voy a partir de la base, un consumo moderado de alcohol. Si yo no consumo marihuana o si lo he hecho en alguna ocasión, ha sido muy esporádicamente, y desde ese punto de vista puedo mantener una postura de autoridad respecto a mi hijo sobre el tema, es importante tener en cuenta que estoy hablando con un adolescente. Y para adolescentes hay varias cosas que son importantes. Una primera cosa es que desde el punto de vista familiar hay dos factores significativos para los adolescentes respecto al consumo de sustancias o de drogas. El primer factor es el clima familiar. Desde el punto de vista de las investigaciones, el ambiente que hay en la familia, las relaciones familiares que hay son significativas respecto de conductas de riesgo, distintas conductas de riesgo en los adolescentes, entre ellas el consumo de drogas. Si hay un mal clima familiar, es más probable que mis hijos vayan a buscar las drogas como una evasión que si yo tengo un buen clima familiar. La comunicación también es distinta. En un buen clima familiar hay relaciones de más confianza, de más cercanía, y mis hijos pueden tener mayor apertura a contarme cuáles están siendo sus experiencias que si hay una mala relación familiar. Entonces ese es un primer factor. Lo primero que tengo que cuidar como papá para prevenir consumos o conductas de riesgo en mi hijo es tener un buen clima, tener buenas relaciones, tener un ambiente grato. Por decirlo de alguna manera, que mi hijo diga, yo lo paso bien con mis papás. No es el único carrete para ellos, obviamente, pero que ellos puedan decir, tengo una buena convivencia con mis padres, yo disfruto de conversar y compartir momentos con mis papás. Ese es un factor protector importantísimo. Y el segundo factor protector desde el punto de vista familiar es la postura que yo tengo como papá. La investigación también nos dice que papás que son más permisivos respecto al consumo de alcohol o drogas, la probabilidad de consumo de los hijos aumenta respecto de papás que tienen una postura más clara en términos de normas y límites hacia ese consumo en sus hijos.